título de la charla es cómo los trabajadores se enfrentan al macrismo. Lo primero que hay que decir es que hay un debate entre los trabajadores y tenemos que lograr que colectivamente enfrentemos al macrismo, ¿sí? Hoy ese colectivo tal como está no se realiza en esa acción, es parte de una discusión. Lo segundo que hay que decir es que la agenda a futuro efectivamente va a ser una agenda que va a girar alrededor del trabajo, ¿sí? Nosotros vemos cómo cotidianamente desde los sectores empresariales están pidiendo la reforma laboral. Cuando no lo pide FUNE de Rioja, lo pide el de Mercado Libre. Cuando no lo pide el Mercado Libre, lo piden los de AEA, ¿sí? Lo de la Asociación Empresaria Argentina. Y esa demanda está. Y el gobierno especula con eso. De a ratos plantea que lo va a hacer, de a ratos dice que no es el momento. Muchos de nosotros entendemos que efectivamente lo va a tratar de hacer porque es una cuestión ideológica. Ni siquiera es una cuestión de conveniencia económica. Está eso, claramente. Pero ideológicamente ellos están convencidos que no está bien que los trabajadores tengan tantos derechos, ¿sí? Su modelo de relación laboral es otra, no la que está acá planteada. Entonces, nosotros durante un buen tiempo del futuro vamos a discutir la reforma laboral, ¿sí? Y va a venir adornada con cuestiones, va a venir... si ustedes ven cuando hablan de la reforma laboral, remiten a la reforma que se hizo en Brasil, ¿sí? Y cuando remiten a la reforma que se hizo en Brasil, la presentan como una pelea contra los gremios, ¿sí? Lo presentan como una pelea que limita el poder sindical. ¿Qué es lo que primero te presentan? La quita del descuento sindical, el quiebre en la ruptura de las negociaciones colectivas, ¿sí? Lo que no dicen, atrás de eso, que hay una cuestión que a muchos de nosotros nos salta a la vista, que es la pérdida de resguardo, de protecciones para los trabajadores a partir de debilitar sus organizaciones. Para los que estamos acá eso es evidente. Salimos ahí y hay muchos compañeros que se entusiasman si los gremios pierden fuerza, porque hoy tenemos mala prensa, ¿sí? No obstante eso, lo que nadie dice de la reforma brasilera es que lo que hay es una pérdida de derechos monstruosa, ¿sí? Se modula la jornada laboral, es decir, vos te pueden agrupar las horas de distintas formas y de esa manera quitarte las horas extra, te van a modular las vacaciones, hay toda una discusión que ahora está ahí media trabada respecto a los trabajadores aportando para su propio fondo indemnizatorio, ¿sí? Cuestiones que por ahí hoy a nosotros nos parecen que son inviables, infactibles. Lo cierto que nosotros hicimos campaña con la palabra irreversible y teníamos cosas que no estaban tan firmes, ¿sí? Entonces, la agenda de los trabajadores va a ser una agenda que va a estar y que nosotros la tenemos que trabajar, y una parte de trabajarla es llenarnos de argumentos y poder dar las discusiones, ¿sí? Porque, insisto, la van a legitimar no diciendo qué es lo que efectivamente va a suceder, sino la van a legitimar con la pelea contra los gremios y la van a legitimar discutiendo el tema de la competitividad, diciendo que es la única forma que la Argentina salga adelante, genere empleo, etc., ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que dar una discusión, y tenemos que dar una discusión que se tiene que plasmar en un montón de lugares, particularmente en los lugares de trabajo, sea cual fuera. Nosotros tenemos que llevar la discusión política a esos lugares. Entonces, un punto que quería transmitir es, la discusión a futuro va a girar alrededor del trabajo, de los trabajadores, y los sindicatos van a tener un rol importante en eso, ¿sí? Yo entiendo que hay un debate dentro del sindicalismo que no tiene que ver solamente con el agrupamiento, ¿sí? ¿Viste? Si sos de la CGT, de la CTA, de qué CTA sos, si sos del MASA o lo que sea, ¿sí? Hay un debate que tiene que ver con que muchos compañeros nos preguntamos o se están preguntando respecto a qué le pasó a los sindicatos en el balotaje del 2015, ¿sí? Nosotros, sobre los finales del gobierno de Cristina, la agenda sindical era la discusión alrededor de ¿qué? Ganancias. Discutíamos ganancias. Y se hicieron, creo que 4 o 5 paros alrededor de ganancias, ¿sí? Y se hizo de esa cuestión la bandera o el vértice de la agenda sindical, ¿sí? Hoy, a menos de 2 años del gobierno de Macri,
esa agenda, ojalá pudiéramos discutir ganancias, ¿sí? No solo hicieron campaña con eso, nos dijeron que la iban a modificar, cuando la modificaron terminó pagando más gente que antes, ¿sí? Sino que además ahora lo que empezamos a discutir, por un lado, es puestos de trabajo, por otro lado, lo que empezamos a discutir son salarios. Se empezó a dar un fenómeno que es que tenemos trabajadores pobres, ¿sí? Antes teníamos trabajadores que no ganaban lo que querían, qué sé yo, pero en líneas generales, tener un trabajo formal te garantizaba un umbral que más o menos estabas. Y lo otro en lo que no se avanzó, algo que nosotros tuvimos como una deuda pendiente, digo, nosotros haciéndome cargo de los 12 años de kirchnerismo, que fue el trabajo informal, ¿sí? El trabajo de la economía popular, etc. Eso nosotros no lo pudimos resolver y hoy lo están agudizando. Entonces, ¿qué nos pasó en el balotaje de 2015 que quedamos atrapados ahí? Fue la discusión acerca que nuestros gremios se volvieron muy corporativos, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con corporativo? Fue anteponer los intereses de la organización o del sector frente a los intereses del pueblo en su conjunto, ¿sí? Y eso tuvo que ver con que, en algún sentido, nuestros gremios se despolitizaron. Y por lo tanto yo creo que una de las tareas es volver a politizar a los gremios. Hay que discutir no solo convenios, no solo condiciones de trabajo, sino hay que discutir proyectos de país. Y eso no es responsabilidad solo de los sindicatos, porque si nosotros pensamos que es responsabilidad solo de los sindicatos, le vamos a cerrar. Hay una responsabilidad importante de la política. Y no digo de la política en general, sino digo del proyecto nacional y popular, que limitó al rol sindical a discutir convenios y condiciones de trabajo y salario. Y las posibilidades de nuestros gremios de discutir proyectos de país, políticas públicas, etc., fueron bastante acotadas. Entonces, uno de los debates tiene que ver con eso, con empezar a quebrar el corporativismo sindical, de la mejor forma, ¿sí? Yo prefiero un gremio corporativo, un gremio que no cumple sus objetivos. Pero además, junto a eso, hay que discutir el proyecto de país. Por otro lado, voy a decir algo que va a sonar lírico, muy ingenuo, pero entiendo que es una necesidad. Los trabajadores y las organizaciones de trabajadores tenemos que volver a discutir valores, ¿sí? Tiene que volver a darse una discusión alrededor de la ética sindical, que en parte tiene que ver con lo que cualquier formación gremial te señala, que es la solidaridad. Si nuestros gremios tuvieran el planteo más fuerte alrededor de la solidaridad, habría discusiones que estarían ya claramente ordenadas. No habría tantas dudas para salir a la calle, no habría tantas cuentas para salir a la calle, ¿sí? Entonces, esas cuestiones me parece que son parte de un debate. La otra cuestión que creo que los trabajadores en este momento decididamente tienen que salir a protagonizar la política, y protagonizar la política es la campaña. Hay que meterse en la campaña, ¿sí? Tenemos una tendencia a banalizar las elecciones de medio término. Bueno, en esto no se juega poquito, se juega mucho. Se juega la legitimidad de lo que hicieron hasta ahora y se juega lo que van a hacer a futuro, ¿sí? Entonces hay que llevar la discusión hacia los laburantes y hay que plantearla en los lugares de trabajo. Y nosotros tenemos que decirle que estos tipos, que mientras Carrió plantea que hay que juntar diputados para frenar la impunidad y para meterlo preso debido, nosotros tenemos que juntar diputados que enfrenten la reforma laboral.